En el quehacer diario de los profesionales de la salud en la atención primaria de salud, se realizan acciones de salud encaminadas a preservar y mejorar el estado de salud de la población, las cuales están dirigidas a lograr y mantener el funcionamiento óptimo de las personas. Entre estas acciones se encuentran las relacionadas con la aplicación de diferentes técnicas o procedimientos, cuyo dominio resulta de gran importancia para el desempeño profesional y son los llamados procederes básicos, diagnósticos y terapéuticos. En el primer año de la carrera de medicina se incorpora esta unidad curricular relacionada con los procederes básicos, diagnósticos y terapéuticos más utilizados en la atención primaria de salud para que desde el inicio de la carrera los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con los mismos y sean capaces de realizarlos. Los temas a tratar en esta unidad curricular son: 1. Lavado de las manos, mensuraciones y ponderaciones. 2. Administración de medicamentos. 3. Signos vitales y oxigenoterapia. 4. Vendajes y curas de heridas. 5. Reanimación cardiopulmonar. 6. Traslado de politraumatizados. El sistema de evaluación consta de dos componentes: la evaluación frecuente en la práctica docente y la evaluación final, que consiste en un examen práctico oral donde usted demuestre la realización de dos de estos procederes o técnicas. En el día de hoy nos corresponde el tema número 1, relacionado con el lavado de las manos y las mensuraciones y ponderaciones. Se define el lavado de manos como un proceder básico que consiste en arrastrar suciedades y evitar contaminaciones y propagación de infecciones. La técnica adecuada de asepsia de las manos implica limitar en la mayor medida posible la transferencia de microorganismos de una persona a otra. El agua corriente elimina en forma mecánica los elementos microscópicos. En cuanto al jabón, emulsiona las grasas y reduce la tensión superficial, lo que facilita la eliminación de suciedades. El lavado de manos se clasifica en lavado social, lavado higiénico o médico y el lavado quirúrgico. Lavado social de las manos se conceptualiza como la limpieza mecánica de las manos con agua y jabón convencional, eliminando todo tipo de suciedad visible. El enjuague debe ser abundante y terminará en el secado. Se empleará siempre que se perciban las manos sucias, al realizar actividades personales o sociales que lo requieran, antes y después del contacto con el paciente, en procederes no invasivos y sin riesgos. Algunas precauciones importantes se relacionan con mantener condiciones higiénicas en el área donde se realiza el mismo. Se deben retirar todas las prendas, las uñas deben estar cortadas, se debe evitar la contaminación de las manos, las mismas deben ser lavadas antes y después de cada proceder. Al finalizar, se debe enjuagar la llave, se secan las manos con servilleta o paño, debe tener cuidado de no mojar el piso ni las ropas y no tocar el lavamanos. Los recursos necesarios son agua corriente o en recipiente, jabón convencional, material para el secado y recipiente para desechos. El procedimiento del lavado de manos social es: 1. Prepare el equipo. 2. Retire las prendas. 3. Abra la llave del agua y tome el jabón. 4. Remoje las manos hasta la región de la muñeca, manteniendo el jabón en las manos y haciendo abundante espuma. Cierre las dos manos y añade el agua de forma gradual. Sostenga el jabón con la punta de los dedos, enjuáguelo y colóquelo en la jabonera. Cierre la llave con un
de las manos y después enjabónela para los siguientes pasos. Frote las manos con movimientos rotativos, manténgalas juntas y permita que la espuma se extienda hasta la muñeca. Abra la llave y enjuague las manos con abundante agua y manténlas en un plano horizontal. Coloque las manos en forma de copa, enjuague la llave y ciérrela. Seque las manos y retire el material usado. El lavado higiénico o médico se define como la limpieza mecánica de las manos con agua y jabón, frotándolas de manera enérgica. Se enjuaga durante 1 minuto, se secan y se utiliza después solución antiséptica. Tiene como objetivos arrastrar suciedades, evitar infecciones cruzadas y proteger al personal de la salud. Se mencionan como precauciones: evitar acumular suciedades y microorganismos, mantener condiciones higiénicas en el área donde se realiza el proceder, mantener uñas cortas, retirar prendas, evitar la contaminación de las manos, lavar las manos antes y después de cada procedimiento. Enjuagar la llave al finalizar el lavado de las manos, utilizar un paño, papel o servilleta estéril para el secado, 1 para cada mano. Evitar el desperdicio de agua, cerrar la llave durante el procedimiento, evitar mojar el piso, las ropas y tocar el lavamanos. Los recursos necesarios para su correcta realización son: agua corriente o recipiente con agua suficiente, jabón convencional o bacteriostático, paños, servilleta o papeles estériles, solución antiséptica, recipiente para desechos. ¿Cómo realizar el proceder? Prepara el equipo. Realiza el lavado social de las manos hasta enjuagar la llave con las manos juntas en forma de copa. Moje las manos y antebrazos a una distancia de 5 centímetros por encima de la muñeca. Enjabónelas con jabón convencional o bacteriostático, haciendo una abundante espuma. Frote las manos de la siguiente forma: palma con palma, palma derecha sobre el dorso de la mano izquierda o viceversa, palma con palma intercalando los dedos, dorso de los dedos flexionados para cada mano. Frota la yema de los dedos sobre las palmas, el pulgar derecho con la mano izquierda o viceversa, y siga frotando en forma circular la superficie de los antebrazos hasta 5 centímetros por encima de la muñeca. Realice un enjuague profundo, manteniendo siempre las manos levantadas para que el agua escurra hacia el codo. Cierre la llave. Seque las manos y antebrazos con paños, servilletas o papeles estériles. Debes utilizar 1 para cada mano. Utilice solución antiséptica según las normas establecidas en los servicios. Retire y ordene el material utilizado. ¿Qué se define como lavado quirúrgico de las manos? Es la limpieza mecánica de las manos con agua y jabón y cepillo, utilizando solución antiséptica después del secado. Se realizará antes de cualquier maniobra crítica. Tiene como objetivos contribuir a la salud e higiene mediante la eliminación de suciedades, grasas, flora bacteriana residente y pasajera, y para evitar infecciones cruzadas. ¿Qué precauciones se deben tener? Evite acumular suciedades y microorganismos. Mantenga condiciones higiénicas en el área donde se realiza el lavado de manos. Mantenga las uñas cortas. Revise si tiene cortaduras o erupciones de la piel. Mantenga las manos libres de prendas. Evite la contaminación de las manos. Utilice paño, papel o servilleta estéril para el secado, 1 para cada mano. Mantenga las manos hacia arriba una vez concluido el lavado. Los recursos que necesitamos para dicho proceder son: agua corriente, jabón convencional o antiséptico, 2 cepillos estériles,
frasco con solución antiséptica, paños, servilletas o papeles estériles, recipiente para desechos. ¿Cómo se realiza el proceder? Cuando se utilice jabón convencional, 1. Prepare el equipo. 2. Realice el lavado social de las manos hasta enjuagar la llave con las manos juntas en forma de recipiente o copa. 3. Moje las manos y antebrazos hasta 2 pulgadas arriba del codo. Enjabónelos. Lávelos con jabón convencional en forma circular haciendo una abundante espuma. 4. Frote las manos de la siguiente forma: palma con palma, palma derecha sobre el dorso de la mano izquierda o viceversa, palma con palma intercalando los dedos, dorso de los dedos flexionados para cada mano. Pulgar derecho con la mano izquierda o viceversa, frotación de la yema de los dedos sobre las palmas. Siga frotando en forma circular toda la superficie de los antebrazos, desde la muñeca hasta el codo. Tome un cepillo estéril, aplíquele jabón y cepille bien las uñas, lechos unguiales y yema de los dedos. 5. Enjuague bien, manteniendo siempre las manos levantadas para que el agua escurra hacia el codo. Repita todos los pasos de nuevo para un total de 4 minutos. 6. Cierre la llave si es de pedal y si no, utilizará a otra persona. 7. Seque las manos y antebrazos con paños, servilletas o papeles estériles. 8. Vierta en las manos 10 mililitros de solución antiséptica, dejando escurrir el antiséptico hasta el codo. 9. Haga retirar y ordenar el material utilizado. Constituyen procederes diagnósticos, siendo una práctica común medir la estatura y el peso. Las ponderaciones consisten en la medición del peso, el mismo en el registro del resultado de la acción de la gravedad sobre los cuerpos, siendo este la medida antropométrica más utilizada. Tiene como objetivos valorar el crecimiento y desarrollo, detectándose desviaciones en el peso, valorar el estado nutricional, registrar en el expediente clínico el peso del paciente para determinar la conducta a seguir, para administrar adecuadamente las dosis de los medicamentos. El conocimiento exacto del peso y la talla es esencial para calcular las dosis de medicamentos, anestesias y medios de contrastes para radiografías, valorar el estado nutricional y determinar la relación existente entre ambos indicadores. Las más usadas son el peso y la talla. Se deben tener en cuenta algunos elementos como son: el local debe tener buena iluminación, ventilación, con tamaño adecuado y que permita la privacidad. Evitar corrientes de aire en los niños. Utilizar balanza o pesa según la edad del paciente. La balanza debe ser la misma en cada medición. La balanza debe permanecer en el mismo lugar sobre un nivel plano. Debe estar calibrada y se debe realizar limpieza mecánica y desinfección química. Tener en cuenta la diferencia del peso del papel, servilleta o paño que se coloca sobre la balanza o pesa. Realizar el peso a la misma hora del día, preferentemente en ayunas o de lo contrario haber transcurrido 3 horas como mínimo después de haber ingerido alimentos. De ser posible, medir el peso por la misma persona. Debe el paciente evacuar vejiga e intestinos. Debe estar desnudo o con la menor cantidad de ropas posibles. Si utiliza una báscula para cama, cubra la camilla pesadora con una sábana intermedia. ¿Qué recursos podemos utilizar? Balanza o báscula según la edad. Báscula con barra. Báscula para cama, báscula para silla,
paño, servilleta o papel, agua, jabón o solución desinfectante, lápiz o bolígrafo, libreta o expediente clínico. Un elemento importante es el procedimiento para obtener un peso correcto. 1. Prepare el equipo. 2. Sitúe el paño limpio o servilleta en la plataforma o plato de la balanza. 3. Ayude al paciente a desvestirse y a quitarse los zapatos. 4. Observe la oscilación de la aguja hasta que se detenga y quede en equilibrio. 5. Coloque al niño pequeño en el centro del plato y evite los movimientos del mismo. 6. Lea cuidadosamente el peso, situándose en la misma posición del niño pequeño. 7. Coloque al niño mayor o al adulto en la plataforma de la pesa de pie y con ambos brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 8. Si el paciente usa muletas, pese al paciente con ellas y después las muletas solas. Reste el peso de las muletas al peso inicial. 9. Lea cuidadosamente la numeración. 10. Compare el peso actual con el anterior y anótelo en el expediente clínico. 11. Ayude a bajar al paciente. ¿Cómo podemos definir las mensuraciones? Es la medición del cuerpo humano, considerando la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal, el perímetro de miembros, brazos, muslos y piernas, y tienen como objetivos valorar el crecimiento y desarrollo de la persona, determinar las conductas a seguir en correspondencia con el resultado de la medición. La talla es la medida antropométrica de la longitud del cuerpo humano desde la cabeza hasta el calcáneo. Deben tener en cuenta que el tallímetro o la cinta métrica deben tener sus cifras completas y visibles. La cinta métrica se debe colocar en un lugar plano horizontal o vertical en dependencia del paciente. El niño pequeño debe medirse colocándolo en decúbito supino sobre un plano firme. En la posición vertical, la cinta métrica debe colocarse en un lugar plano, de tal forma que el principio de la cinta quede al ras con el suelo. Debe estar el paciente cómodo, descalzo y no tener en los cabellos peinados altos u otros aditamentos. Rectifique los resultados de la medición. Para estas medidas se hace necesario utilizar infantómetro, tallímetro o cinta métrica, escuadra, cartabón o aditamento similar, paño, servilleta o papel, lápiz o bolígrafo y libreta o expediente clínico. El procedimiento es diferente en dependencia de la edad del paciente. En el niño pequeño, 1. Coloque al niño en decúbito supino o dorsal. 2. La cabeza del mismo debe estar en contacto con el extremo izquierdo del infantómetro. 3. Sujete la cabeza del niño con una mano y con la otra las rodillas para que los talones queden fijos. 4. Verifique que el niño esté en correcta posición y desplace el otro extremo movible del infantómetro hasta apoyar las plantas de los pies en este extremo. 5. La presión que ejerce debe ser uniforme para evitar variaciones sin moverlo. Observe la medida que marca la regla graduada. En los niños mayores, 1. Coloque al niño en posición firme con los talones, hombros y cabeza pegados a la pared o superficie lisa sin doblar las rodillas. 2. La cabeza debe estar levantada y la vista dirigida al frente. 3. Mida la talla deslizando suavemente la escuadra o aditamento similar hasta tocar la cabeza y haga una marca. 4. Sitúese al frente de la cinta para evitar errores de la visión al dar lectura de la misma. 5. Retire al niño sin mover la escuadra. Observe la cifra en la cinta métrica
y anote los resultados en el expediente clínico. En el caso de los pacientes adultos, ayude al paciente a ponerse cómodo y a quitarse el calzado. Coloque un paño, servilleta o papel sobre la plataforma de la pesa. Colóquelo de pie con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y talones pegados a la pared o superficie lisa, sin doblar las rodillas. La cabeza debe estar levantada y la vista dirigida al frente. Toque la cabeza del paciente con la escuadra o cartabón y forme un ángulo recto en relación con la cinta métrica y haga una marca. Observe la cifra y retire al paciente. Sitúese al frente de la cinta para evitar errores de la visión y anote la cifra que está por debajo de la marca. Cuando se mencionan los perímetros, se habla del contorno de una figura geométrica, de un espacio cualquiera. Habitualmente los perímetros en el cuerpo humano son medidos con cinta métrica. Entre ellos están el cefálico, el torácico y el abdominal. En la actividad orientadora de hoy, se trataron procederes importantes y de uso habitual en el ejercicio de la profesión. Se hace necesario que en la práctica docente realices los mismos y los ejercites teniendo en cuenta su importancia. En la próxima actividad continuaremos con otros procederes usados en la atención primaria de salud. Hoy nos corresponde el tema 2 titulado La administración de medicamentos por vía oral y parenteral. La administración de medicamentos por vía oral se define como un proceder terapéutico en el que se administran medicamentos por la boca para su absorción por el tubo digestivo. Tiene como objetivos obtener efectos generales y locales y administrar los medicamentos que se requieren por esta vía. Este proceder tiene dos variedades, la vía bucal y la vía sublingual. En el caso de la vía bucal, el medicamento se coloca en la boca del paciente para ser deglutido. También puede disolverse por acción de la saliva en dependencia del medicamento indicado. En la vía sublingual, el medicamento se coloca debajo de la lengua para que se absorba rápidamente, dada la gran vascularización de la mucosa sublingual. Deben tenerse presente algunas precauciones. Utilice el equipo limpio. Debe asegurarse de contar con una indicación médica escrita para cada medicamento que se vaya a administrar. Cerciorarse de que el paciente está en condiciones de tomar el medicamento y mantenerse al lado del mismo hasta que lo ingiera. Si se trata de fármacos líquidos, sostenga el frasco del medicamento al nivel de los ojos y compruebe las medidas indicadas. Administrar cada prescripción líquida en vasitos por separados para evitar incompatibilidad. Nunca debe administrar un medicamento preparado por otra persona. No administre medicamentos contenidos en recipientes mal rotulados o sin etiquetas. No regrese al frasco el medicamento vertido en exceso. Al retirar la tapa del frasco, colóquela sobre la bandeja, de modo que solo se apoye en la parte superior para evitar la contaminación. Evite tocar la boca del frasco. Nunca destape más de un frasco a la vez. Tápelo a medida que se vaya usando, previa limpieza del mismo, para evitar acúmulo de medicamentos en la superficie externa del frasco. Administre los fármacos sólidos con abundante líquido para facilitar la dilución y absorción si se desean efectos generales. Si se desean efectos locales, no administre líquidos. Cuando se administren medicamentos por gotas, cerciórese de que la punta del gotero no esté rota y sitúe el vaso al nivel de los ojos en el momento de verterlo para que resulte más preciso el conteo de las gotas. Administre con un absorbente
los medicamentos que manchan o corroen la dentadura, ácidos diluidos o preparados de hierro. Las suspensiones tienen la propiedad de que el soluto tiende a precipitarse, por lo que debe agitarse a la hora de administrarse para que el paciente reciba la dosis indicada. Vierta los medicamentos líquidos por el lado opuesto a la etiqueta para evitar que ésta se manche. Si la presentación del medicamento es en tabla y el paciente no se encuentra en condiciones de deglutirla, se triturará la tableta en el mortero. Los medicamentos no deben tocarse con los dedos. Se considera una práctica más limpia dejar caer la tableta con la tapa del envase en un vasito antes de pasarlo al pedirse el paciente. Deben tenerse presente algunas precauciones. Utilice el equipo limpio. Debe asegurarse de contar con una indicación médica escrita para cada medicamento que se vaya a administrar. Cerciorarse de que el paciente está en condiciones de tomar el medicamento y mantenerse al lado del mismo hasta que lo ingiera. Si se trata de fármacos líquidos, sostenga el frasco del medicamento al nivel de los ojos y compruebe las medidas indicadas. Administrar cada prescripción líquida en vasitos por separados para evitar incompatibilidad. Nunca debe administrar un medicamento preparado por otra persona. Tampoco debe de perder de vista el carro o bandeja de medicamentos. Ello impide que alguien altere el orden de los fármacos o sustraiga alguno sin que la persona responsable lo advierta. Debe leer el rótulo del frasco del medicamento que va a administrar al menos 3 veces para cerciorarse de que es el indicado. Debe abstenerse de rotular o remarcar lo escrito en las etiquetas, ya que esa es función del farmacéutico. Los medicamentos no usados no deben nunca regresarse a los recipientes en existencia. En vez de ello, se descartan y se envían a la farmacia. Si el paciente tiene dudas respecto a los medicamentos o la dosis que se le administra, verifique de nuevo en el expediente clínico la indicación médica. Si todo está correcto, hay que tranquilizarlo. Se le debe mantener informado de todo cambio de medicamento o dosificación. Debe informársele acerca de los posibles efectos colaterales. Asimismo, hay que pedirle al paciente que avise ante cualquier alteración que presente después de la administración del medicamento. Cuando la administración es sublingual, explíquele al paciente que mantenga el medicamento debajo de la lengua, para que se absorba con mayor rapidez y eficacia. No debe masticarse la tableta ni tocarla con la lengua para no tragársela accidentalmente. En la utilización de esta vía, se administra el fármaco sin dar líquido al mismo tiempo y se indica al paciente que mantenga el fármaco en el sitio hasta que se disuelva completamente para asegurar su absorción. Cuando el fármaco produce irritación, sensación de hormigueo y resulta molesto, este debe retirarse. Advertir que no debe fumar antes de que el medicamento se haya disuelto, pues el efecto vasoconstrictor de la nicotina hace lenta la absorción. ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral? 1. Su comodidad. Es un método simple. 2. Es económica. Suelen tener menos costo de fabricación que otros preparados. 3. Es seguridad, porque la administración no requiere traspasar las defensas corporales. Entonces, ¿cuáles serían sus desventajas? 1. Su sabor. El sabor desagradable puede producir náuseas y vómitos. 2. La irritación gástrica. Algunos medicamentos son particularmente irritantes para la mucosa gástrica. 3. El efecto en la dentadura. Algunos medicamentos son nocivos para la dentadura. Pueden manchar los dientes. 4. La medición imprecisa de la actuación. Incapacidad para medir su precisión y absorción por el tubo digestivo. 5. El uso limitado. Los medicamentos orales quedan limitados por aquellas personas que no puedan deglutirlos o retenerlos. Se utilizará el recurso necesario en dependencia de la indicación médica y del estado del paciente. Ellos pueden ser carro de medicamento, bandeja, riñonera o similar, medicamentos indicados, vasito para medicamentos, vaso para el paciente,
gotero, torundas, tubos absorbentes, cucharillas de 5, 10 y 15 mililitros, mortero, recipiente con tapa para líquidos, agua y jugos, recipiente para desechos, toallas, servilletas o similar. El procedimiento dependerá de la situación en que se encuentre el paciente. Cuando el paciente se encuentre en una situación que no le permita hacerlo por sí solo, 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Coloque al paciente sentado o semisentado. 4. Cúbralo con la toalla, servilleta o similar si es necesario. 5. Ofrezca el medicamento y el líquido si se encuentra indicado. 6. Verifique que el paciente ingiere el medicamento. 7. Seque la boca del paciente. 8. Para administrar medicamentos en la región sublingual, acomódele la tableta a la persona debajo de la lengua sin dar líquido. 9. Cuando se administra medicamentos a pacientes que tienen dificultad en la deglución, se tritura la tableta, se diluye en agua y se procede a administrarla. Otra vía a utilizar es la vía parenteral. Las inyecciones es un proceder terapéutico que consiste en la introducción de medicamentos o sueros mediante una aguja hueca en la piel, músculos o venas. Tiene como objetivo administrar medicamentos con fines diagnósticos o terapéuticos. Las jeringuillas poseen 3 partes: un cono para conectar la aguja, un cuerpo milimetrado con una lengüeta de apoyo y un émbolo con otra lengüeta de apoyo. Una vez extraída la jeringuilla de su envase, debemos de seguir conservando la esterilidad del cono y del émbolo. De este, solo se debe tocar la lengüeta a la hora de manipularlo. Existen jeringas de diferentes capacidades: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 mililitros respectivamente, siendo la cantidad de fármaco que hemos de administrar la que determinará su capacidad. Las jeringuillas de 50 mililitros se usan normalmente para las bombas de perfusión portátiles, careciendo entonces de cono. Las agujas están formadas por un cono y por una parte metálica. Una vez extraídas del envase, se deben de seguir conservando estériles tanto la parte metálica como la parte del cono de la aguja que conecta con el cono de la jeringuilla. A la hora de preparar el material, se debe de tener en cuenta que vamos a precisar 2 agujas, una para cargar el medicamento en la jeringuilla y otra para administrarlo. No se aconseja administrar el fármaco con la misma aguja con la que se carga la medicación, ya que, al haber más manipulación, es más probable que se pierda la esterilidad. Al realizar el procedimiento de carga, la aguja se puede despuntar, con lo que, si empleamos esa misma aguja para administrar el medicamento, la técnica va a ser más dolorosa. Si por alguna razón no disponemos de agujas de carga, usaremos para ello la de mayor calibre de las que tengamos. Con respecto a las partes de la aguja, es interesante remarcar los siguientes aspectos. La parte metálica va a variar según la vía a emplear, de tal modo que para cada caso se debe utilizar un calibre, una longitud y un bisel adecuado. El calibre se refiere al diámetro de la aguja, el cual viene medido en números G, a mayor calibre, menor número G. La longitud variará según el número de capas de tejido a atravesar. A mayor número de capas, mayor longitud de la aguja. Nuestra elección también estará condicionada por el tipo de paciente a tratar: lactantes, escolares, adultos y pacientes con poca masa muscular. El bisel nos habla del ángulo de la punta de la aguja, que es el que va a determinar el tipo de corte que se producirá en el momento en el que se atraviese la piel o la mucosa. El bisel puede ser largo, la aguja es más puntiaguda, y medio o corto la aguja es menos puntiaguda, con un ángulo de 45 grados. Las inyecciones se clasifican en intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. La inyección intradérmica permite la absorción lenta de las soluciones a través de los vasos capilares,
debido a que la dermis está menos vascularizada que el tejido celular subcutáneo y el tejido muscular. Cumple con los propósitos de permitir la absorción lenta de soluciones a través de los vasos capilares, administrar vacunas y realizar pruebas cutáneas de sensibilidad con fines preventivos y diagnósticos. Las precauciones están relacionadas con lavado médico o higiénico de las manos previamente. No inyecten zonas con exceso de pelo, acné, dermatitis o tejido subcutáneo insuficiente. No utilizar antisépticos colorantes, pues enmascaran posibles reacciones cutáneas. En la prueba de Mantoux o tuberculina, realizar solamente desinfección mecánica. No dar masajes, pues aceleran la absorción. Cuide de que el bisel de la aguja quede hacia arriba, haciendo una pápula en la piel, cuya presencia indica que se administró correctamente. No aspirar por existir poca vascularización. Las regiones a utilizar son cara anterior del antebrazo, cara superior o externa del brazo izquierdo, región subescapular. Los recursos necesarios son carro de medicamentos, bandeja u otro similar, limpio y desinfectado. El medicamento indicado, la jeringuilla de 1 mililitro, también conocida como de insulina o tuberculina. Aguja número 25, 26 y 27 de 1 centímetro de largo y estéril. Aguja número 20 o 21 para extraer el medicamento, en el caso de los bulbos. Torundas estériles, la cegueta metálica o aditamento estéril, el frasco con alcohol, la cubeta recipiente adecuado con tapa estéril o desinfectada, con protección estéril de la jeringuilla, el recipiente destinado para desecho. ¿Cómo proceder? 1. Prepare el equipo. 2. Realice el lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Prepare la jeringuilla. Adapte la aguja con su envoltura y colóquela en la cubierta con tapa. 5. Coloque la jeringuilla en la cubierta estéril con tapa y manténgala cerrada herméticamente. 6. Verifique el medicamento indicado. 7. Realice limpieza y desinfección del ámpula, enfatizando en el cuello, y desinfección de bulbos y frascos de venoclisis desde el extremo distal y en especial en la tapa metálica. 8. Coloque una torunda en la cara posterior del cuello del ámpula y límela. 9. Seccione el ámpula con aditamento aseptizado y cubre el ámpula con una torunda estéril. 10. Levante la tapa metálica, bulbos y frascos de venoclisis, con cegueta o aditamento aseptizado y cúbrala con una torunda. 11. Extraiga el medicamento y expele el aire. Nunca se expele el aire en el ambiente. 12. Coloque de nuevo la jeringuilla en la cubierta con tapa. 13. Aísle y seleccione el sitio de inyección. 14. Humedezca la torunda con alcohol y desinfecte la región con movimientos circulares desde el centro hacia la periferia y séquela. 15. Estire la piel hacia abajo con el dedo pulgar de la mano no dominante y tome la jeringuilla con la mano dominante e introduzca la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15 a 30 grados. 16. Retire la aguja, seque gentilmente el exceso de líquido, evitando hacer presión sobre la pápula, colocando una torunda sobre el sitio de inyección. 17. Acomode al paciente y observe la reacción cutánea y oriente la educación sanitaria específica. La inyección subcutánea o hipodérmica es la inyección de un medicamento en el tejido adiposo, capa de grasa, que hay debajo de la piel y lo hace llegar al torrente sanguíneo más rápidamente que por vía bucal. También permite una administración más lenta y sostenida que la inyección intramuscular y causa traumatismo tisular mínimo con poco riesgo de dañar grandes vasos sanguíneos y nervios. ¿Qué precauciones se deben tener? Lavado médico o higiénico de las manos previamente. Realizar el pliegue cutáneo de la piel 2,5 centímetros, tomando firmemente
una porción que rodea el sitio seleccionado. Introducir la aguja en un ángulo de 45 a 60 grados. Aspirar antes de inyectar, pues el tejido subcutáneo está vascularizado. Cuando este tipo de inyección se administra regularmente, es conveniente ir alternando las zonas. Las regiones a utilizar son la cara exterior de los brazos, la subescapular, los glúteos, los flancos, la zona periumbilical y la cara anterior y lateral del muslo. ¿Qué recursos debemos utilizar? El carro de medicamentos, bandeja o similar, limpios y desinfectados. El medicamento indicado, las jeringuillas de 1 mililitro de tuberculina, de insulina o de 2 mililitros. Las agujas estériles número 26 y número 27 y la número 20 y número 21 para extraer el medicamento en caso de bulbo. Las jeringas estériles. La sierra metálica, cegueta o aditamento debidamente aseptizado. El frasco con alcohol o alguna solución antiséptica. Una cubierta con tapa. Ambas estériles o desinfectadas con protección estéril para la jeringuilla y el recipiente para los desechos. Procedimiento. 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Prepare la jeringuilla, adapte la aguja con su envoltura y colóquela en la cubierta con tapa. 5. Coloque la jeringuilla en la cubierta estéril con tapa y manténgala cerrada herméticamente. 6. Verifique el medicamento indicado. 7. Realice limpieza y desinfección del ámpula enfatizando en el cuello y desinfección de bulbos y frascos de venoclisis desde el extremo distal y en especial en la tapa metálica. 8. Coloque una torunda en la cara posterior del cuello del ámpula y límela. 9. Seccione el ámpula con aditamento aseptizado, aprobado por la institución, y cubre el ámpula con una torunda estéril. 10. Levante la tapa metálica, en los casos de bulbos y frascos de venoclisis con cegueta o aditamento aseptizado, y cubra con una torunda. 11. Extraiga el medicamento y expele el aire. Nunca se expele el aire en el ambiente. 12. Coloque de nuevo la jeringuilla en la cubierta con tapa. 13. Ayude al paciente para que adopte la posición adecuada de acuerdo a la región seleccionada. 14. Aísle y seleccione el sitio de inyección. 15. Humedezca la torunda con alcohol y desinfecte la región con movimientos circulares desde el centro hacia la periferia y séquela. 16. Tome la jeringuilla con una mano y con la otra realice el pliegue de la piel entre los dedos índice y pulgar para aumentar el grosor del tejido adiposo. 17. Introduzca la aguja rápidamente en un ángulo de 45 a 60 grados en relación a la superficie plegada. Suelte los dedos que sujetan el tejido. 18. Aspire antes de inyectar. En caso de no fluir sangre, comience a inyectar lentamente. 19. Presione lentamente el émbolo para introducir el medicamento. En caso de que fluya sangre, retire la aguja e inicie el procedimiento. 20. Coloque la torunda estéril sobre el lugar y presione ligeramente la zona donde se insertó la aguja. Inyecciones intramusculares. Las inyecciones intramusculares se utilizan las siglas IM mayúsculas. Depositan el medicamento en la profundidad del tejido muscular, donde una gran red de vasos sanguíneos pueden absorberlos con facilidad y rapidez. Esta vía de administración se prefiere cuando se busca acción general rápida y se necesita dar dosis relativamente grandes, hasta 5 mililitros en sitios apropiados. La inyección intramuscular se recomienda para personas que no pueden ingerir medicamentos o para introducir fármacos que se alteran por la acción de los jugos digestivos. Además, teniendo en cuenta que el tejido muscular posee pocos nervios sensitivos, la vía intramuscular permite administrar soluciones irritantes produciendo menos dolor. Precauciones. Lavado médico o higiénico de las manos previamente. Escoger con mucho cuidado el sitio para una inyección intramuscular. No aplicar inyecciones en lugares inflamados, edematosos o irritados, en zonas con lunares, marcas de nacimiento, tejido cicatrizal u otras
Pueden estar contraindicadas en personas con mecanismos de coagulación alterados, vasculopatías periféricas oclusivas, edemas y estados que entorpezcan la absorción periférica. Las inyecciones intramusculares exigen técnicas de esterilidad para proteger la integridad del tejido muscular. Se debe aspirar antes de introducir el medicamento. Introducir la aguja en un ángulo de 90 grados en relación a la piel. Alternar el sitio de inyección cuando ésta es de indicación frecuente. Regiones a utilizar. Región deltoide. A 2 o 3 traveses de dedo del acromio para evitar lesión del nervio radial. En casi todas las personas es un músculo más pequeño que el glúteo y en consecuencia no puede recibir un gran volumen de medicamento sin dolor. Región dorso-gluteal. Ángulo interno del cuadrante superior externo de cualquiera de los dos glúteos. Se usa al máximo el músculo glúteo. El sitio puede localizarse dividiendo la nalga en cuadrantes. La cresta ilíaca y el pliegue inferior del glúteo sirven como referencia para describir la nalga. La inyección es puesta en el cuadrante superior externo de 5 a 7,5 centímetros bajo la cresta ilíaca. Usando esta zona, se evitan los grandes vasos sanguíneos y el nervio ciático. Otro método de localizar un lugar seguro es dibujar una línea imaginaria de la espina ilíaca, superoposterior al gran trocánter del fémur. Esta línea corre lateral paralela al nervio ciático y consecuentemente una inyección lateral y superior a ella es una zona segura. Para la inyección intramuscular en el glúteo, el paciente se colocará en decúbito prono con los dedos gruesos de los pies en rotación hacia adentro y en flexión plantar. En esa posición, los glúteos se relajan y hay una breve visión del campo que se va a inyectar. En la región ventogluteal, cara lateral del muslo a 2 dedos de la cresta ilíaca. La inyección se pone en los músculos glúteos mínimo y glúteo medio. Para localizar la zona ventogluteal, se acostará al paciente de espalda o de lado y se colocará su mano sobre su cadera y con su dedo índice sobre la espina ilíaca anterosuperior, estirando dorsalmente el dedo medio y la cresta ilíaca. El sitio ventroglúteo se usa cada vez más porque en esa zona no hay grandes nervios ni vasos sanguíneos. También usualmente hay menos tejido adiposo que en las nalgas. Si los músculos glúteos del paciente están tensos, puede flexionar sus rodillas para relajarlo y administrar la inyección. El músculo vatis lateralis en la cara lateral del muslo también se está usando más frecuentemente para inyecciones intramusculares. La zona está libre de vasos sanguíneos mayores y de troncos nerviosos, proporcionando un área muy buena, en la que pueden ponerse numerosas inyecciones. El músculo se extiende a todo lo largo del muslo del medio anterior al medio lateral y tiene aproximadamente 10 centímetros arriba de la rodilla y 10 centímetros debajo de la articulación de la cadera. La cara lateral externa o vasto externo de los músculos. Se evita el daño del nervio ciático, los troncos nerviosos y los vasos sanguíneos. ¿Qué recursos se necesitan? El carro de medicamentos, la bandeja o similar, limpio y desinfectado, el medicamento indicado, las jeringuillas de 1, 2, 3, 5, 10 mililitros estériles, las agujas estériles número 20, 21, 22 milímetros y 2,5 centímetros de largo, las torundas estériles y la sierra metálica, cegueta o aditamento debidamente aseptizado. El frasco con alcohol, las cubetas o recipientes adecuados estériles o desinfectados con la protección estéril de la jeringuilla, el recipiente para los desechos y el parabán. Procedimiento. 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Prepare la jeringuilla, adapte la aguja con su envoltura y colóquela en la cubierta con tapa. 5. Coloque la jeringuilla en la cubierta estéril con tapa y manténgala cerrada herméticamente.
6. Verifique el medicamento indicado. 7. Realice limpieza y desinfección de la ámpula, enfatizando en el cuello y de bulbos y frascos de venoclisis desde el extremo distal y en especial en la tapa metálica. 8. Coloque una torunda en la cara posterior del cuello de la ámpula y límela. 9. Seccione la ámpula con aditamento aseptizado aprobado por la institución y cubra el ámpula con una torunda estéril. 10. Levante la tapa metálica de los bulbos y frascos de venoclisis con cegueta o aditamento aseptizado y cúbrala con una torunda. 11. Extraiga el medicamento y expele el aire. Nunca se expele el aire en el ambiente. 12. Coloque de nuevo la jeringuilla en la cubierta con tapa. Ayude al paciente para que adopte la posición adecuada de acuerdo a la región seleccionada. 14. Aísle y seleccione el sitio de inyección. 15. Humedezca la torunda con alcohol y desinfecte la región con movimientos circulares desde el centro hacia la periferia y séquela. 16. Tome la jeringuilla con una mano y con la otra realice el pliegue de la piel entre los dedos índice y pulgar para aumentar el grosor del tejido adiposo. 17. Puncione la piel manteniendo la jeringuilla en un ángulo de 90 grados. 18. Aspire, retirando el émbolo. Y si no fluye sangre en la jeringuilla, presione lentamente el émbolo para introducir el medicamento. Si al aspirar hay flujo de sangre, repita la técnica. 19. Coloque la torunda estéril sobre el lugar y presione ligeramente la zona donde se insertó la aguja. La inyección endovenosa es la de elección cuando se requiere que actúe rápidamente un medicamento, pues se aplica directamente al torrente circulatorio a través de una vena y produce sus efectos de forma inmediata. Sin embargo, es conveniente tener presente que también las reacciones tóxicas pueden ser mucho más rápidas e intensas que cuando se administra el medicamento por otras vías, y que una vez aplicado no se puede detener su acción. Cuando se utiliza esta vía, la inyección del medicamento debe realizarse lentamente, entremezclándola con la sangre para diluirlo y evitar reacciones tóxicas locales por irritación del endotelio vascular. Nunca deben utilizarse por esta vía las suspensiones oleosas o medicamentos que no estén debidamente diluidos porque pueden ocasionar embolismo. Precauciones. Lavado médico o higiénico de las manos previamente. Cerciorarse de que la región que se va a puncionar ha sido lavada y rasurada en caso necesario. Extremar las normas de asepsia y antisepsia. Cerciorarse de que el paciente no sea alérgico al medicamento. Verificar las condiciones de la aguja. Expulsar el aire contenido en la jeringuilla. Cerciorarse de que el bisel de la aguja esté hacia arriba. Cerciorarse de que la vena esté canalizada. Administrar el medicamento lentamente, previamente mezclado con otra solución indicada. No administrar medicamentos contraindicados por esta vía. Diluir el medicamento en no menos de 10 mililitros en los casos que lo requieran. Observar estrictamente al paciente durante y después de la aplicación de la inyección. En el caso de que se obstruya la aguja, se debe cambiar la misma y no pasar líquido. Puede utilizarse cualquier vena fácilmente accesible. Se elegirán las que se hagan más prominentes, generalmente las de la flexura del codo, basílica cefálica y la mediana cubital. Puede utilizarse el borde externo de la muñeca. Nunca utilizar la vena safena por encima del tobillo por el compromiso vascular que puede provocar. Excepcionalmente se hace en pediatría en niños pequeños. Recursos necesarios. El carro de medicamentos, la bandeja similar, limpios y desinfectados. El medicamento indicado y la solución diluente. Las jeringuillas de 10, 20, 50 mililitros de ser posible, etc. Las agujas de 20, 21, 22 milímetros. Trócar o mocha en caso de ser necesario. Las torundas estériles y la sierra metálica, cegueta o aditamento debidamente aseptizado. Las soluciones antisépticas, alcohol, yodo. Las cubetas o recipientes desinfectados con protección estéril de la jeringuilla, la ligadura o cualquier material elástico sustitutivo, el material adecuado para proteger la ropa de cama, el paño, papel, nylon para aislar el brazo y el recipiente para desechos. Serán útiles además
una fuente de iluminación y una silla. Procedimiento. 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Coloque la fuente de iluminación. 5. Coloque la silla. 6. Prepare la jeringuilla. Adapte la aguja con su envoltura y colóquela en la cubierta con tapa. 7. Coloque la jeringuilla en la cubierta estéril con tapa y manténgala cerrada herméticamente. 8. Verifique el medicamento indicado. 9. Realice limpieza y desinfección del ámpula. 10. Realice limpieza y desinfección de bulbos y frascos de venoclisis desde el extremo distal y en especial en la tapa metálica. 11. Coloque una torunda en la cara posterior del cuello del ámpula y límela. 12. Seccione el ámpula con aditamento aseptizado y cubre el ámpula con una torunda estéril. 3. Levante la tapa metálica, bulbos y frascos de venoclisis, con cegueta o aditamento aseptizado y cúbrala con una torunda. 14. Extraiga el medicamento y expele el aire. 15. Diluya el medicamento con la solución indicada y deseche la aguja que utilizó en este paso. 16. Coloque la aguja a utilizar para canalizar la vena. 17. Coloque de nuevo la jeringuilla en la cubeta con tapa. 18. Siéntese del lado que se va a inyectar al paciente. 19. Aísle el brazo y proteja la sábana. 20. Seleccione la vena y coloque la ligadura. 21. Desinfecte la región de la periferia y séquela. 22. Desinfecte la región cada vez que se vaya a funcionar la vena para su canalización. 23. Estire la piel con la mano no dominante. Tome la jeringuilla e introduzca la aguja con el bíceps hacia arriba en la piel, a un lado de la vena, en un ángulo de 30 grados hasta funcionar la vena. Cuando fluya la sangre a través de la jeringuilla, reduzca el ángulo hasta 15 grados y aspire. 24. Cerciórese que fluya la sangre en la jeringuilla al ser funcionada la vena e introduzca lentamente la aguja hasta verificar que la misma está bien canalizada y suelte la ligadura. 25. Administrar el medicamento lentamente. 26. Retire lentamente la jeringuilla y limpie con una torunda. 27. Flexione el antebrazo del paciente. En la actividad de hoy se trató el tema de la administración de medicamentos. Esperamos que en tu práctica docente puedas ejercitar estos procederes. El tema que nos ocupa hoy es el número 3, correspondiente con los signos vitales y el uso de la oxigenoterapia. Se definen los signos vitales como aquellos signos que denotan el funcionamiento de los sistemas orgánicos más importantes para el mantenimiento de la vida. Los mismos persiguen como objetivos detectar mediante la medición el comportamiento de los signos que denotan vida, ayudar a un diagnóstico de aplicación de tratamiento a partir de los datos obtenidos. Se clasifican en temperatura, pulso, frecuencia respiratoria. Se utiliza la sigla FR en mayúscula para su representación. Frecuencia cardíaca. Se utiliza la sigla FC en mayúscula para su representación. Tensión arterial. Se utiliza la sigla TA en mayúscula para su representación. Cuando se decide medir los signos vitales, hay un grupo de condiciones que usted debe tener presente. Comprobar las condiciones higiénicas y el buen estado de los equipos antes de medir los signos vitales. No medir los signos vitales después de ejercicios físicos y emociones fuertes.
La temperatura. La temperatura es el grado de calor de un cuerpo, resultante del metabolismo celular. Varía de acuerdo con el lugar donde se mida. Las mediciones en diversas personas han demostrado una amplitud de temperaturas normales desde aproximadamente 36 grados Celsius hasta 37,5 grados Celsius. La medición de la temperatura se realiza con termómetros clínicos, electrónicos o químico de puntos. Normalmente, la temperatura bucal en el adulto fluctúa entre 36,1 y 37,5 grados Celsius. La rectal es la más exacta. Suele ser 0,5 a 1,0 grados Celsius más alta que la bucal. En condiciones normales, la temperatura oscila con el reposo y la actividad. Existen termómetros clínicos para medir la temperatura bucal, rectal y para la temperatura superficial, axilar, flexura del codo, región poplítea, región inguinal. En diferentes países o regiones del mundo se utilizan una u otra forma, según las características culturales. La temperatura corporal puede ser medida en las regiones bucal, axilar, en la flexura del codo, en la región inguinal, poplítea y rectal, y cumple con el propósito de determinar las variaciones de la temperatura corporal. Al tomar la temperatura, se deben tener en cuenta algunas precauciones importantes. No exponer al paciente a temperaturas extremas antes de medir la misma. Secar la región sin frotar, pues esta acción genera calor. Verificar que el termómetro marque menos de 36 grados Celsius. Situar el termómetro en la región seleccionada, de modo que quede el bulbo del mismo cubierto de tejido corporal. Cuidar de no colocar el termómetro en regiones lesionadas. Al retirarlo, realizar limpieza mecánica siempre que el paciente no tenga lesión cutánea. De lo contrario, se procederá a la desinfección química. Limpia el termómetro con movimientos de rotación desde la punta bajando hacia la zona de mercurio, es decir, de lo limpio a lo sucio. Recursos a utilizar: bandeja, termómetro clínico, electrónico o químico de puntos, torundas de algodón, 2 recipientes, uno para los desechos y el otro para el termómetro, lápiz o bolígrafo, libreta o expediente clínico, lubricantes hidrosolubles, guantes y dédiles para la toma de la temperatura rectal. Procedimiento para la toma de la temperatura bucal. Consiste en colocar el bulbo del termómetro por debajo de la lengua en el lecho sublingual, introduciéndolo cuando sea posible a un lado del frenillo durante 8 a 10 minutos. De este modo, se favorece el contacto del mercurio con los vasos sanguíneos superficiales y permite obtener una medición exacta. Se consideran las cifras normales entre 36,1 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. Precauciones específicas. El paciente no debe haber ingerido alimentos fríos o calientes, masticando goma de mascar o fumar en los 15 o 20 minutos previos. Si es así, posponga la medición 30 minutos, pues tales factores pueden alterar los resultados. Explicar al paciente que mantenga los labios cerrados sin oprimir los dientes. Si los aprieta, puede romper el termómetro, herirse la boca o los labios e ingerir partículas de vidrio. Deje el instrumento colocado durante 8 a 10 minutos para registrar la temperatura corporal. Contraindicaciones para la toma de la temperatura bucal. En caso de pacientes inconscientes, psiquiátricos, con lesiones en la boca, desorientados y predispuestos, con crisis convulsivas, con trastornos bucales y nasales que respiren por la boca, y en los lactantes y preescolares. Procedimiento para la toma de la temperatura axilar. 1. Coloque al paciente preferiblemente en decúbito supino o sentado
si no está contraindicado. 2. Descubra y seque la región axilar distal, pues la humedad conduce calor. 3. Deseche la torunda o similar en recipiente destinado para ello. 4. Verifique la temperatura del termómetro y agítelo si es necesario para bajar el mercurio. 5. Coloque el termómetro con la punta hacia la axila. 6. Coloque el antebrazo sobre el tórax del paciente para favorecer el contacto del termómetro con la piel. 7. Espere 5 minutos para retirar el termómetro. 8. Retire el termómetro y límpielo con una torunda de algodón desde la zona limpia hasta la zona de mercurio. 9. Deseche la torunda o similar en el recipiente destinado para esto. 10. Lea el termómetro. 11. Coloque el termómetro en el recipiente destinado al efecto. Procedimiento para la temperatura en la flexura del codo. Se realiza el procedimiento de la misma forma que en la temperatura axilar, exceptuando la posición del antebrazo que debe estar flexionado sobre el brazo. Procedimiento para la toma de la temperatura inguinal y poplítea. Se realiza el procedimiento de la misma forma que en la temperatura axilar, exceptuando la posición del paciente, el cual se colocará en decúbito lateral con ambos brazos hacia adelante, las rodillas y caderas flexionadas. La extremidad inferior, que queda arriba, debe estar un poco más doblada que la que queda debajo. La toma de la temperatura rectal. Consiste en colocar el termómetro en la mucosa rectal. La medición de la temperatura rectal debe ser previamente indicada por el médico. Los límites normales de la temperatura de la mucosa rectal es de 37 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. El procedimiento se realiza de la siguiente manera. 1. Acueste al paciente en decúbito lateral. 2. Cúbralo con la sábana y deje al descubierto la zona anal. 3. Verifique la temperatura del termómetro y lubrique la punta en una extensión de 1,5 centímetros para un lactante y de 4 centímetros para un adulto. 4. Separe los glúteos con los dedos protegidos y busque el orificio anal e introduzca suavemente el termómetro, poniéndolo en contacto con la pared rectal en dirección al ombligo. 5. Sostenga el termómetro en su sitio durante 5 minutos. 6. Retire con cuidado el termómetro, límpielo con una torunda de algodón desde la zona limpia hasta la zona de mercurio. 7. Lea el termómetro. 8. Coloque el termómetro en recipiente destinado al efecto. Precauciones específicas. Se debe lubricar el termómetro para reducir la fricción y facilitar la introducción. Evitar dañar los tejidos rectales por desplazamiento por la introducción total del termómetro, sosteniéndolo durante todo el procedimiento. Usar el termómetro individualmente. Ejecutar la medición después de la defecación habitual que realiza el paciente, pues asegura la exactitud de la temperatura, ya que mide el grado de calor de las arterias hemorroidales y no de las heces fecales que pudiera haber en el intestino, ya que la presión de la materia fecal puede aumentar la temperatura debido al calor que emite al descomponerse. Este proceder está contraindicado si el paciente presenta diarreas, operaciones, lesiones recientes del recto, lesiones recientes de la próstata e infarto del miocardio. Pulso. El pulso arterial es la sensación palpatoria de una onda recurrente de sangre bombeada por la contracción ventricular. Se palpa con mayor facilidad en los puntos donde la arteria está situada encima de un hueso o de tejido firme. En los adultos y niños mayores de 3 años se mide en la arteria radial. Suele ser el más accesible y se comprime con facilidad contra el radio. En niños menores de 3 años es mejor medir el latido precordial. La medición del pulso
tiene como objetivo detectar mediante la medición de la frecuencia del pulso las variaciones del mismo. Entre sus precauciones se mencionan: palpe la arteria sobre un plano resistente para que le permita percibir las pulsaciones. No haga demasiada presión al realizar la palpación para que pueda recoger las características del pulso sin modificaciones. El pulso debe medirse antes de administrar medicamentos que puedan alterarlo. ¿Cuáles son las regiones más comunes para medir el pulso? Las arterias temporal, carotídea, humeral, radial, femoral y pedia. Los recursos que se necesitan son reloj con segundero, bolígrafo o lápiz bicolor y libreta o expediente clínico. Procedimiento a seguir. 1. Localice la arteria a explorar. 2. Coloque el dedo índice, medio y anular sobre la arteria seleccionada. 3. Coloque el brazo del paciente sobre un plano resistente con la palma de la mano hacia abajo para el pulso radial. 4. Mida el pulso al minuto. 5. Anote los resultados de la medición en el gráfico. Otro de los signos vitales es la frecuencia cardíaca o pulso precordial o latido apical, y se define como la auscultación de los latidos del corazón sobre la región precordial. Recursos que se necesitan: reloj con segundero, estetoscopio, torundas para limpiar las olivas, bolígrafo o lápiz bicolor, libreta o expediente clínico. Procedimiento para su medición. 1. Coloque al paciente en decúbito supino. 2. Descúbrale el tórax. 3. Coloque el estetoscopio en la línea media clavicular izquierda en el cuarto o quinto espacio intercostal. 4. Cuente el número de latidos que percibe a nivel del foco tricúspide observando el reloj. 5. Anote los resultados de la medición. La respiración es la función por la cual el hombre toma oxígeno del aire y expulsa al exterior el anhídrido carbónico. La frecuencia respiratoria es la determinación regular de la inspiración o entrada del aire a los pulmones y la expiración o salida del aire de los mismos en la unidad de tiempo, ciclos por minuto. La frecuencia respiratoria normal para el adulto es de 12 a 16 por minuto y en los niños varía según la edad. Cuando usted mide la respiración, puede determinar sus variaciones. Es por eso que se hace necesario no decir al paciente que se le va a medir la respiración. No permita que hable durante la medición. Recursos necesarios: un reloj con segundero, lápiz o bolígrafo y una libreta o expediente clínico. Procedimiento para la medición de la respiración. 1. Coloque al paciente en decúbito supino con la cabeza ligeramente levantada, si no está contraindicado. 2. Acomode el brazo del paciente a lo largo del cuerpo o flexionándolo sobre el tórax. 3. Sitúe los dedos índice del medio y anular en la arteria radial. 4. Proceda con el reloj en la otra mano a contar los movimientos respiratorios, es decir, inspiración y expiración durante 1 minuto. 5. Repita de nuevo el conteo de los movimientos respiratorios para determinar con precisión el número de respiraciones por minutos. La tensión arterial es la fuerza creada por el corazón, mantenida por la elasticidad arterial y regulada por la resistencia periférica. La tensión arterial depende de la energía contráctil de los ventrículos, de la elasticidad de las arterias y del tono del tejido muscular de sus paredes, así como de la resistencia ofrecida al paso de la sangre a través de los vasos. Para la medición de la tensión arterial se deben tener en cuenta los siguientes elementos. El equipo incluye estetoscopio y esfigmomanómetro. Los manguitos son de varios tamaños, para lactantes, niños y adultos. El sitio en que se utiliza más comúnmente la medición
es en el brazo derecho. Cuando se mide la tensión arterial, usted puede determinar sus variaciones y diagnosticar la hipertensión arterial. Precauciones. No mida la tensión arterial después que el paciente haya recibido emociones fuertes o realice ejercicios físicos intensos. El paciente no debe haber fumado ni ingerido cafeína durante los 30 minutos anteriores a la medición. No mida la tensión arterial sobre zonas lesionadas. Compruebe el funcionamiento del esfigmomanómetro y placa acústica. No mida la tensión arterial en brazos donde se encuentren administrando venoclisis. Limpie y desinfecte la placa acústica y las olivas del estetoscopio. Coloque el brazalete del esfigmomanómetro sobre la cara anterior del brazo o miembro elegido. Cierre la válvula antes de inflar aire al brazalete. Insufle aire por encima de las cifras normales hasta que desaparezca el latido de la arteria. Coloque el diafragma del estetoscopio y la placa acústica del mismo sobre la arteria de la región seleccionada. Regiones para su medición. En los miembros superiores, la arteria humeral, y en los miembros inferiores, la arteria poplitea y la femoral. Recursos. Esfigmomanómetro, estetoscopio clínico, riñonera para desechos, algodón para limpiar las olivas, bolígrafo o lápiz bicolor, libreta o expediente clínico. Procedimiento. 1. Acomode al paciente en posición de cúbito supino, con la cabeza ligeramente levantada o sentado a la derecha del médico. 2. Espere hasta que hayan transcurrido 5 minutos de que el paciente esté en reposo para proceder a la medición de la tensión arterial. 3. La persona que realiza la medición de la tensión arterial debe estar preferentemente sentado. 4. Efectúe la medición con un esfigmomanómetro de mercurio siempre que sea posible. 5. El manguito del esfigmomanómetro debe tener el tamaño adecuado para asegurar una medición exacta. 6. Coloque el manguito del esfigmomanómetro al paciente 5 centímetros por encima de la cara anterior de la articulación del codo. 7. Sitúe las olivas del estetoscopio en dirección hacia el conducto auditivo externo. 8. Palpe los latidos de la arteria sin hacer presión y coloque el diafragma del estetoscopio sobre ella. 9. Cierre la válvula. 10. Insufle el aire por encima de las cifras normales. Después abra la válvula lentamente observando el manómetro. 11. Ponga atención a los latidos, al primero y al último, los cuales indicarán las cifras de tensión máxima o sistólica, corresponde con el primero, y la mínima o diastólica corresponde con el último. 12. Abra la válvula y deje salir el aire lentamente. 13. Repite el procedimiento para determinar con precisión las cifras de presión. Otro proceder importante, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un proceder terapéutico que consiste en la introducción de oxígeno directo por la nasofaringe a aquellos pacientes que lo requieran. Conjuntamente con el oxígeno pueden administrarse medicamentos. La oxigenoterapia puede administrarse por catéter nasal o tenedor y otras formas de aplicarlo como la tienda o dosel. Sus objetivos: combatir la hipoxia, obtener acciones de la vasodilatación, broncodilatación y desinfección, y aplicar distintos métodos de la administración de oxígeno y de medicamentos. Precauciones. 1. En el área deben existir carteles en los que se lea oxígeno, no fumar, para evitar accidentes. 2. Aleje el oxígeno de los equipos eléctricos para evitar que alguna chispa pueda producir un incendio. 3. Saque de la habitación la lana, el nylon y otros materiales que puedan producir electricidad estática. 4. Mida y regule el número de litros que sale por minuto del cilindro. Observe si hay escape de oxígeno. 5.
No utilice sustancias oleosas que queden en contacto con el oxígeno, pues producen combustiones. 6. Verificar si el cilindro o sus conexiones tienen oxígeno. 7. Limpiar las secreciones de las fosas nasales. 8. Humedezca el oxígeno para mantener la mucosa respiratoria en buenas condiciones y no se reseque. 9. Mantener el flujo de oxígeno a la cantidad de litros por minuto según indicación médica. 10. Detecte los síntomas y signos de intoxicación de oxígeno. Su grado depende de la presión, tiempo y concentración en que se administre. La oxigenoterapia por catéter nasal es la introducción de oxígeno húmedo directo por la nasofaringe, a través de un catéter en concentraciones terapéuticas indicadas por el facultativo y cuyo objetivo es netamente terapéutico. Precauciones. 1. Lavado médico o higiénico de las manos previamente. 2. Comprobar el funcionamiento del equipo. 3. Preguntar al paciente por cuál de las ventanas nasales se respira mejor y pasar el catéter por la que más dificultad presenta, siempre que no ofrezca resistencia al introducirla, facilitando la respiración adecuada. 4. Humedecer el catéter en agua destilada, evitando que gotee y provoque una broncoaspiración. 5. Nunca lubricar el catéter con sustancias oleosas, evitando la irritación de la mucosa respiratoria. 6. Regule la concentración de oxígeno antes de colocar el catéter y déjelo funcionando durante su introducción hasta la orofaringe. 7. Al fijar el catéter nasal con el hilo y el esparadrapo, evite que quede tirante. 8. Verifique la posición de la punta del catéter por lo menos cada 2 horas. 9. Cambie el catéter, el tramo de goma y el agua destilada del frasco lavador. 10. Rotule el tramo de goma y el frasco lavador con la fecha, hora y firma. Recursos necesarios. Bandeja, catéter número 8 y número 10, frasco lavador estéril, hilo o rollo de gasa, depresores, esparadrapo, recipiente con agua destilada estéril y suero fisiológico. Tramo de goma estéril, adaptador, tijera, recipiente para desechos, fuente de oxígeno, balón, manómetro, aditamento de presión y fuente de iluminación. Procedimiento. 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informa al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Agregue el agua destilada estéril al frasco lavador hasta la mitad de su capacidad. 5. Conecte el catéter al tramo de goma mediante el adaptador. Abre el oxígeno y verifique la permeabilidad introduciendo el catéter en el recipiente con agua. 6. Mide el catéter a partir de la distancia que existe desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. 7. Humedezca el catéter teniendo en cuenta que no gotee. 8. Introduzca el catéter con mucha delicadeza hasta donde indique la medida hecha, mientras está fluyendo el oxígeno. 9. Después se le solicita al paciente, si está consciente, que abra la boca para comprobar la posición del catéter. 10. Fije el catéter con hilo o esparadrapo a la nariz y frente del paciente si es necesario o en la mejilla. 11. Recuerde que el catéter no debe estar en forma de ángulo. 12. Deje una longitud suficiente para que el paciente mueva la cabeza. 13. Fije el tramo de goma a la ropa de la cama con un aditamento de presión. 14. Acomode al paciente en posición semisentada. Oxigenoterapia por tenedor. Existen 2 tipos de tenedores, el metálico y el plástico. El uso de la oxigenoterapia por tenedor cumple el objetivo de aplicar oxígeno cuando el paciente presenta dificultades para aceptar el catéter. Precauciones. Observe el estado técnico del tenedor. No es necesario humedecerlo ni medir la distancia. Debe tener cuidado con las fosas nasales del paciente. Fije el tenedor a la cabeza,
mediante hilo o gasa, nunca por detrás, pues ocasiona malestar al paciente en decúbito supino. Recursos: bandeja, tenedor metálico o plástico, frasco lavador estéril, hilo o rollo de gasa, esparadrapo, recipiente con agua destilada estéril o suero fisiológico, tramo de goma estéril, adaptador, tijera, recipiente para desechos. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Lave sus manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Agregue el agua destilada estéril al frasco lavador hasta la mitad de su capacidad. 5. Conecte el catéter al tramo de goma mediante el adaptador. Abra el oxígeno y verifique la permeabilidad introduciendo el catéter en el recipiente con agua. 6. Introduzca el tenedor con mucha delicadeza en las variantes nasales, mientras esté fluyendo el oxígeno. 7. Fije el tenedor de forma que no ocasione molestias. 8. Deje una longitud del tramo de goma suficiente para que el paciente mueva la cabeza. 9. Fije el tramo de goma a la ropa de cama con un aditamento de presión. 10. Acomode al paciente en posición semisentada. El aerosol es la administración de medicamentos no volátiles por inhalación mediante soluciones finamente nebulizadas en un medio de dispersión de oxígeno a través de dispositivos especiales. Tiene como objetivos obtener efectos terapéuticos, fluidificar secreciones de las vías respiratorias, facilita la expectoración y estimula la tos y logra una mejor oxigenación del paciente. Precauciones. Tener presente las precauciones generales de la terapéutica medicamentosa. Verificar que el frasco lavador no contenga agua. Verificar que el balón tenga oxígeno. Comprobar que el nebulizador que se utilice esté en perfectas condiciones. Cambie el tramo de goma según las normas higiénicas vigentes. Mantenga cubierto el extremo distal del tramo de goma antes y después del procedimiento. Mantenga una estricta vigilancia sobre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Oriente al paciente a mantener el nebulizador con los labios, evitando presionar el mismo. Mientras se encuentre en este proceso, debe mantener el cuello extendido para garantizar la entrada del oxígeno. Recursos necesarios: bandeja, nebulizador estéril, medicamento indicado, agua destilada o suero fisiológico, balón de oxígeno con manómetro, tramo de goma y frasco lavador, jeringuilla y agujas, gotero estéril, vaso para el paciente con agua, máscara si es necesario, riñonera para desechos. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Lave sus manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Sitúa al paciente sentado o semisentado. 5. Prepare la jeringuilla. Cargue el medicamento y añádelo al nebulizador. 6. Adapte el nebulizador al tramo de goma y abra lentamente la llave del oxígeno. 7. Coloque el nebulizador en la boca del paciente. 8. Recuerde al paciente que tenga los labios cerrados y cubra el orificio superior del nebulizador en las inspiraciones y lo descubra durante las expiraciones. 9. Observe el movimiento de la nebulización hasta el final del tratamiento. 10. Cierre el oxígeno cuando esté terminada la solución. 11. Proceda a ofrecer agua y a realizar la fisioterapia respiratoria si está indicada. 12. Ofrécele recipiente para desechos si presenta tos o expectoración. Se hace necesario que durante la práctica docente ejercite los procederes estudiados en esta actividad.